Lo interesante es que comienzo a leer a Nietzsche y parto distinto. No parto de la obra, ¿verdad?, sino que parto de la vida. El texto comienza siendo, como habíamos planteado en el término académico, como un artículo. El artículo se llamaba El impacto de la vida en el pensamiento de Nietzsche. Ese era el artículo que yo iba a escribir. Y terminé haciendo Nietzsche, un filólogo enajenado y filósofo. O sea, nada que ver con lo que... Enajenado. Sí. Y entonces, claro, ¿de dónde surge todo esto? Bueno, surge de leer la biografía de Nietzsche, mucho más concienzudamente de lo que lo había hecho, y leer los textos de Nietzsche. Especialmente me doy cuenta, por ejemplo, cuando pongo filólogo enajenado, Nietzsche no quería ser filólogo, nunca lo quiso. Entonces, pero resulta que eso fue lo que estudió, en gran medida. O sea, era un filólogo que no se sentía contento consigo mismo. Un filólogo que se sentía filósofo. Exactamente. Un filólogo que se sentía filósofo. Pero además, dentro de todo lo que estudié de Nietzsche, una de las cosas que encontré es que la mayoría de los autores que se iban contra Nietzsche en cuanto al aspecto contradictorio de Nietzsche, lo hacían basado en que había adquirido sífilis en 1866. Decían muy claro, Nietzsche y todas sus contradicciones se explican porque estaba ya jodido por la sífilis, y entonces todos sus problemas que lo llevan a una esquizofrenia y a todas las contradicciones que se le encuentran dentro del texto es porque adquirió sífilis. ¿En dónde yo me separo? Bueno, dentro de todo lo que estaba leyendo me encontré a una señora que se llama Margaret Ort. Es una psiquiatra que hace un estudio de los expedientes médicos de Nietzsche en el 2012. Y de pronto ella dice, miren, encuentro algo interesante, que Nietzsche tenía un problema frontotemporal y que ese problema frontotemporal no responde a la sífilis, responde más bien a un tumor cerebral. Pero eso así de simple no sirve para nada para entender el pensamiento de Nietzsche. ¿Dónde es realmente donde yo uno eso que acabo de encontrar con algo interesante de Nietzsche? Que a los 12 años, todavía cuando él es estudiante de secundaria en Forta, se tiene que apartar casi un año por dolores de cabeza y de vista. Y además lo uno eso a que ya en 1880 está casi ciego. O sea que ese tumor cerebral en alguna medida puede haber comenzado ya a afectarle tanto el nervio óptico como también las neuronas. Y por supuesto, eso hace que incluso dé saltos hacia la esquizofrenia como se plantea ahí. Y por supuesto comienzo a leer los textos de Nietzsche y me encuentro cosas interesantes. Por ejemplo, estaba conversando con Ricardo sobre la muerte de Dios y me encuentro un texto de Nietzsche interesantísimo. Si me dan chance, se los voy a leer. Dice Nietzsche, he vivido ya muchas cosas, alegres y tristes, agradables y desagradables, pero sé que en todas ellas Dios me ha guiado. Vean qué interesante, Dios me ha guiado, con la misma seguridad que un padre a su tierno hijito. Aunque me haya impuesto mucho sufrimiento, reconozco con veneración su poder y su majestad sobre todas las cosas. He tomado la firme determinación de dedicarme para siempre a su servicio. Quiera el Señor darme fuerzas para concluir mi propósito
y quiera ampararme en el camino de mi vida. Con confianza infantil me entrego a su misericordia, que Él nos ampare y nos libre de desgracias. No voy a seguir con la cita, pero por ahí va. El Dios ha muerto de Nietzsche, ¿verdad? Para que ustedes vean. Sin embargo, Margaret Orr y después el manual de enfermedades de los desórdenes mentales es digamos así, como la Biblia a nivel de psiquiatría, hecho por un grupo grande de psiquiatras de todo el mundo. Habla no de una esquizofrenia, habla de muchas esquizofrenias. Y dentro de lo que dice Margaret Orr, dice que los esquizofrénicos pueden tener algo extraordinario, que es que pueden crear mundos absolutamente separados, donde las contradicciones que pueden tener en un mundo no son captadas en el otro. O sea, que un esquizofrénico puede ser absolutamente contradictorio y para él no hay ninguna contradicción perceptible. Entonces, en ese sentido, en el libro yo encuentro contradicciones en otra parte. Por ejemplo, voy a citar de memoria para no estar leyendo. En otra parte dice: durante 2 años me dediqué a predicar. Por supuesto, dentro de Alemania solo se podía predicar el luteranismo, que era la religión oficial. Y dice Nietzsche en su texto que sus feligreses decían que él predicaba como un ángel. Vean qué interesante. O sea, ese Dios ha muerto predicaba como un ángel. Luego vemos cómo en otros apartados violenta las leyes de la lógica, violenta el principio de identidad, que son fundamentales dentro del pensamiento filosófico. Entonces, en alguna medida, encontramos en un Nietzsche que no quiere ser filólogo, pero está haciendo filología con algunos textos, especialmente en sus primeros momentos de vida en Forta, ¿verdad? Cuando hace su trabajo, por ejemplo, sobre Teognis de Megara, donde incluso plantea un vitalismo, aunque hay que tenerle comillas a ese vitalismo, porque es un vitalismo de los aristócratas, ¿verdad? Porque no es cualquier griego. Él desprecia a Sócrates, desprecia a todos aquellos que plantean una heteronomía, o sea, una ley desde afuera que me dice cómo actuar. Él quiere una autonomía, el hombre decidiendo qué es lo que quiere hacer. Por eso le dice en una parte muy interesante: Kant es un idiota. Definitivamente Kant es un idiota. ¿Por qué? Porque plantea un imperativo categórico a nivel general y eso no puede existir. ¿Por qué? Porque el hombre debe ser el generador de su propia ética. Por eso él habla de la transmutación de los valores. O sea, debemos transformar los valores desde el concepto del individuo y de fortalecer toda esa fuerza creativa que tiene el hombre. De ahí sale el superhombre, que después va a ser usado en muchas formas. Pero incluso él dice: la piedad es negativa. ¿Por qué? Porque impide ese impulso creativo del hombre y a ese quietismo, buscando no aceptar el mundo en el que vivimos, sino más bien poner todo nuestro esfuerzo en el mundo venidero. Y entonces dice: no, hay que poner todo nuestro esfuerzo en este mundo y no en el mundo venidero. Bueno, son cosas interesantes de Nietzsche en las que uno va viendo cómo él brinca de un lado a otro. Por un lado dice no a la piedad, en Así hablaba Zaratustra, por ejemplo, pero después ve uno, por ejemplo, cómo habla de que hay que ser misericordioso. Por un lado dice amor a la vida, pero cuando son los débiles, no hay problema, que se mueran, ¿verdad? Y entonces en ese sentido uno dice, muy interesante. Por un lado el vitalista nos habla de un Nietzsche que ama la vida, pero ¿para quién? ¿Verdad? Y entonces ese es mi ensayo, un ensayo que plantea de una u otra manera que a Nietzsche hay que agarrarlo con pinzas, no desde 1866, sino desde que tiene 12 años, porque ya desde los 12 años comienza a padecer
un problema, como dice Margaret, que tiene que ver con su afectividad y tiene que ver con el lenguaje, porque el problema frontotemporal, como lo dice ella, tiene dos elementos, lo afectivo y lo lingüístico. A Nietzsche no le afecta lo lingüístico, dice Margaret, porque si no, no podríamos entender que escribiera tanto, pero sí le afecta la parte afectiva. Tuvo problemas casi con todos sus amigos, se terminó peleando con todos, incluso el que le ayudó a conseguir la cátedra en Basilea. Al final termina peleando con él, y termina peleando hasta con Richard, que fue el que le escribió la carta bellísima para que le dieran la cátedra, ¿verdad? Y él tenía problemas incluso de su relación femenina, por eso, por recomendación médica, va donde las prostitutas y termina con sífilis. Entonces vean ustedes lo interesante de un Nietzsche, que por ese elemento frontotemporal no puede tener una relación correcta con mujeres y con amigos. Eso es lo que yo planteo. Ahora, es una visión basada, por supuesto, en unos datos de una psiquiatra en el 2012. Por ejemplo, Moisés Vincenzi, que también trabaja a Nietzsche, lo hace de otra manera. Él dice, el problema es que usted tiene que agarrar a un autor por todo, el autor completo. ¿Por qué? Porque su inconsciente, su subconsciente, inconsciente, su problema psicológico, su vida en general, o sea, por eso él llama el método integral. O sea, un autor muchas veces, la gran problemática es verlo en toda su completitud como persona, cómo se relaciona, qué vida tuvo. Y hay que ver que la vida de Nietzsche, como pongo yo en el ensayo, una vida sufrida, un hombre que sufre desde pequeño, que ve a su padre morir a los 5 años y que incluso llama la atención cómo ya el mismo Nietzsche le comienza su esquizofrenia diciendo, mi padre era buen músico. ¿Cómo sabía que era buen músico? ¿Sabía de música a los 5 años? ¿Era buen conversador? ¿Cómo sabía él cómo conversaba su padre a los 5 años? O sea, ya desde ahí uno comienza a ver una idea de sí mismo más alta de lo normal, que también es parte de la esquizofrenia. El narcisismo que plantea, por ejemplo, cuando dice, mis obras son para el futuro, en mi tiempo no hay nadie lo suficientemente capaz para entenderlo, va a haber una cátedra en el futuro de así hablaba Zaratustra, porque hoy nadie me entiende, ¿verdad? E incluso ahí yo quiero hablar algo que comenté con Ricardo. Cuando vemos un libro y ese libro viene de la autoridad europea o norteamericana, le damos mucho valor. Este libro es de Antonia Birbaum, estudió en Berlín, en Estrasburgo, en París, es una doctora en filosofía, etc. Y esta autora se le conoce, incluso muchos le dan mucha autoridad, pero dice cosas tan asombrosas que se las estaba leyendo ahora a mi querida compañera Mónica. Por ejemplo, dice lo siguiente, también aquí Nietzsche es ejemplar, estas son palabras de ella, en efecto, es ante todo por su estilo y no por sus argumentos exclusivamente teóricos. Como Nietzsche rechaza la trascendencia, o sea, pone que Nietzsche rechaza la trascendencia, pero luego pone una cita de Nietzsche y dice así, el aforismo, la sentencia, formas en las cuales yo soy el primer maestro consumado entre los alemanes, son las formas de la eternidad. Y entonces uno dice, bueno, si Nietzsche es el autor consumado del aforismo y el aforismo son las formas de la eternidad, entonces no está hablando de trascendencia. Pero Birbaum dice que no. Birbaum dice que él rechaza la trascendencia. Entonces, es una autora del primer mundo, supuestamente.
¿Quiere decir que no podemos pensar algo mejor que ella? Eso es lo que yo me pregunto. Y por eso le decía yo a Mónica que yo creo y sigo creyendo que el ensayo es la posibilidad real de que los del tercer mundo, o sea, nosotros, latinoamericanos, comencemos a hacer una filosofía latinoamericana, en donde no nos acartonemos, en donde no creamos que de Europa viene lo mejor del mundo, que no podemos pensar algo mejor que ellos, sino que pensemos que tenemos la capacidad y que desde nuestra propia situación histórica y desde nuestra propia capacidad intelectual podemos crear nuevas interpretaciones de cualquier autor, ¿verdad? A mí me gusta mucho cómo en mis clases yo critico y digo, no hay Sanes, no hay San Marx, no hay San Nietzsche, no hay San Agustín, ¿verdad? Todos los Sanes habidos y por haber no existen. Somos nosotros los que endiosamos a esos autores. Pensemos si son tan dioses o simplemente son seres humanos que pueden ser superados, y no como dijo Hegel, conmigo terminó la filosofía, y al final terminaron saliendo el montón de antihegelianos, ¿verdad? Que casi todo el mundo se come al pobre Hegel, ¿verdad? Después de semejante burrada que dijo de que él había terminado la filosofía. Entonces, eso es lo que yo intenté. No estoy diciendo que es la última palabra sobre Nietzsche. Estoy diciendo mi posición sobre Nietzsche, una posición que nadie ha dicho, en donde digo desde los 12 años ya hay problemas, cosa que nadie había dicho, y eso lo puedo decir con toda autoridad porque revisé todo. Nadie lo data hasta los 12 años, lo datan mucho después, e incluso hasta cosas interesantes. Me encontré profesores que decían que Nietzsche tenía el doctorado, y entonces me quedé yo, ¿el doctorado? ¿Cuándo Nietzsche sacó un doctorado? ¿Cuándo salió una tesis de licenciatura? Porque algunos me dijeron, el origen de la tragedia es la tesis de licenciatura de Nietzsche. Hasta ahora lo sé, porque en las biografías no existe dato comprobado de que el origen de la tragedia fuera su tesis de licenciatura, ¿verdad? Entonces, hasta en eso, o sea, ¿cómo es posible que los latinoamericanos, incluso profesores universitarios de esta universidad, algunos me dijeran, hizo tesis de licenciatura y hasta tuvo doctorado? Y entonces dije yo, bueno, qué interesante, porque cuando él llegó a Basilea, llegó por debajo de la mesa, gracias a la carta de Richard y a los trabajos que había hecho en Forta, que era secundaria, no universidad. Entonces vean qué interesante, cómo a veces endiosamos, ¿verdad? Y es cierto, escribía muy bonito, no le quito méritos, pero tampoco llegar a tanto como para asignarle cosas que la misma historia vital de él no nos da, como que fuera licenciado o como que fuera doctor, ¿verdad? Eso para que vean ustedes cómo se crean mitos, ¿verdad? En el sentido negativo del mito, como algo falso. Porque incluso esta autora dice algo que Ricardo se puso casi con los pelos parados cuando dice que los héroes mitológicos, ¿verdad? Que los héroes mitológicos no eran políticos. Y entonces dice, ¿cómo que no eran políticos? Y Creonte y Antígona, y cuando se le opone al rey para que entierren al que el rey había dado la orden de que no se le enterrara, ¿eso no es política? Entonces Ricardo se ponía bravísimo de que esta doctora dijera semejante barrabasada para él, y yo creo que también para mí, para que vean que aunque venga de Europa podemos estar en desacuerdo con ella, y por mucho. Bueno, eso era lo que quería decir un poco, e incitarlos a que lean, a que produzcan y que hagan ensayo, porque por ahí está la filosofía latinoamericana.
Ustedes saben que para que las cosas funcionen debe haber un héroe y un antihéroe. Ya pueden imaginarse que soy yo. Cuando Héctor inicia su ensayo, efectivamente nos motivamos bastante y empezamos a dialogar sobre el autor, a buscar textos, a buscar obras de psicoanálisis, inclusive Freud y Nietzsche, y otro buen grupo de obras que sirvieran de fundamento para la lectura que iba a hacer, porque si bien efectivamente es un ensayo, uno tiene que hacerse responsable de lo que dice y no puede decir simplemente una barrabasada porque se le ocurrió. Después de un tiempo, Héctor llega al convencimiento de que Friedrich Nietzsche adolece de un grave defecto, y es que no se adecua a lo que en psicoanálisis, la lectura freudiana, se dice como principio de realidad. Las cosas suceden al frente de nosotros y lo que sucede debe tener correspondencia con lo que pasa. Si no, pues efectivamente estamos medio jodidillos del techo. Claro, cuando Héctor sale con tal cosa, inmediatamente a este sujeto se le para el pelo, por varias razones. Pero ya que al final, cuando llega con su título, ya su obra, Nietzsche, un filólogo enajenado y filósofo. Bueno, ya eso se le acabó, ya yo no puedo soportar eso. Y empezamos a agarrarnos desde hace algunos días en relación con la postura que él toma. Bueno, lo primero que hay que decir en relación con ese título, tal como lo decía la profesora, es que provoca. Sí, la historia de la filosofía es una historia bastante complicada. En el caso de Nietzsche, Nietzsche no entra con su pierna derecha. Para ser más exactos, hay dos grandes posturas en relación con Nietzsche. La primera sucede hacia el siglo XIX, es otro intelectual del siglo XIX, aunque Nietzsche cree que nadie lo lee, porque hay veces parece como que, como buen megalómano, cree que él es el último non plus ultra. No obstante, sí hay personas que lo están leyendo. Uno de ellos es fundamental tomarlo en cuenta. Wilhelm Dilthey es un filósofo, es un historiador, es además un sociólogo. Claro, al leer a Nietzsche, un historiador, sí, creo que ya lo había dicho, igual, al leer a Nietzsche, él toma una postura y dice más o menos esto: igual, no lo voy a buscar, aquí está adentro, como dice Héctor, prescindamos de esto. Nietzsche es un filósofo que está al margen entre la filosofía y la filología. Claro, cuando este autor, Dilthey, dice eso, eso puede ser interpretado de dos maneras, o para bien o para mal, a todas luces. De ahí en adelante muchas personas dirán que Nietzsche pues efectivamente intenta ser filósofo pero solo es filólogo, o intenta ser filósofo pero en realidad solo es filólogo, es decir, lo ponen a un lado o al otro, perdón. Hay otra postura que sí defiende a Nietzsche. La primera, como pueden ver, digamos, a Nietzsche lo ponen en casi que lo que diríamos en arena movediza. Podría casi que perderse Nietzsche porque no estamos seguros que es filósofo. Nadie mete las manos por él. Pero hay un personaje que para construir su filosofía utiliza a Nietzsche. Utiliza a Nietzsche en el sentido de que es el último de los metafísicos. Además dice que Nietzsche efectivamente está un poquillo perdido en lo que es la historia de la filosofía, y este autor es un autor de renombre, que evidentemente no solo suplanta a Nietzsche, sino que inclusive establece nuevas escuelas. Una de ellas es la hermenéutica, que ya viene con Nietzsche, por cierto. Es Martin Heidegger. Martin Heidegger entonces tomará la postura de que Nietzsche sí es un filósofo. Claro, la interpretación de Heidegger es bastante compleja y se las trae, tiene muchos problemas. Pero aquí lo que interesa, a la luz de lo que estamos hablando, es entonces
lo que pretendo plantear es que hay diversas interpretaciones de Nietzsche. Decir que leemos a Nietzsche y entendemos a Nietzsche según Nietzsche es una, disculpen, tontería. Porque cuando ustedes leen a Nietzsche, lo leen desde ustedes, con sus valores, con sus antivalores, con su recorrido social, histórico, cultural, familiar, etc. Es decir, cuando terminan leyendo a Nietzsche, es Nietzsche según lo que ustedes creen que es Nietzsche. Y ya Nietzsche terminó siendo lo que es, influenciado por ustedes, para decirlo de alguna manera. Entonces aquí es fundamental entender esto, de que Nietzsche puede ser leído de varias maneras porque de alguna manera lo salvamos, algunos de los que queremos a Nietzsche. Digo algunas características del pensamiento filosófico Nietzsche. 1. Es contradictorio. Inclusive ayer apelaba yo a Héctor cuando me decía, pero Ricardo, entendé, es contradictorio. En filosofía no podemos ser contradictorios. Héctor, pero entendé que para él lo fundamental es la vida, y la vida es contradictoria. Además, los humanos somos contradictorios. Unas veces amamos, otras odiamos a la misma persona que amamos. ¿O qué más absurdo que eso? Segundo elemento para entender a Nietzsche. Ya dijimos el primero, que es contradictorio. Nietzsche además es metafórico. Él no dice todo, pero aún nadie puede decir todo. Él insinúa algunas cosas. De hecho, algunas de sus obras utilizan aforismos y otras utilizan metáforas. Después de Nietzsche, la metáfora tiene digámoslo así, revive en la historia de la literatura, en la historia de la filosofía. Por otro lado, es también literario. No hay duda que Nietzsche es un buen escritor, tiene una pluma fascinante. E inclusive, si yo les dijera a ustedes, vean, ¿quieren leer a Nietzsche y quedar fascinados? Lean el Zaratustra. Aunque no entienden nada, van a quedar fascinados. Porque él tiene esa habilidad. Aunque no lo entendamos, quedamos omnibulados. ¡Ay, qué es esta belleza! ¡Qué barbaridad! Aunque no quedamos como perro en misa, como digo yo a veces, sin comprender nada de lo que dice el sacerdote, pero igual estamos ahí. Otro es que propone ideas disímiles, efectivamente. Por un lado dice una cosa y por otro dice otra. Dice y se desdice, tal y como algunos lo hemos pensado. Además de que experimenta con la escritura. Crea nuevos géneros, nuevos estilos. Es decir, observen que lo que estamos diciendo aquí es, Nietzsche es un tipo que sí es filósofo, por lo menos esa es la postura mía, y además tiene mucho que decir. Y ahora sí retomo a un clásico que tuvimos que leer un poco cuando estuvimos en la tesis de graduación, y era bastante incómodo al principio. Paul Ricoeur. Resulta que este hombre utiliza hay una frase que ha pasado a la historia de la filosofía, y él habla de los famosos maestros de la sospecha. Y para este autor, para Paul Ricoeur, ¿verdad? No estamos hablando de Nietzsche. Para Paul Ricoeur, cuando habla de los maestros de la sospecha, mete a Marx, mete a Freud y mete a Nietzsche. Y todos estos tienen un aspecto clave: el problema de la conciencia. Nos engaña y hemos aprendido a creer las falsedades que nos enseña Occidente: valores, Dios, progreso, etc. Estos autores que mencioné a propósito de Paul Ricoeur, lo que hacen es poner en evidencia que todo esto que aparece ante nosotros es en realidad puro engaño. Claro, Nietzsche no es muy querido por mi compañero, yo se lo decía de frente y se echaba una risa, porque él cuando acepta algo, por lo menos en ese sentido me parece genial, lo acepta tal cual. Decía, yo sé cuál es el pleito que tenés con Nietzsche. Nietzsche es ateo, anticristiano, antiplatónico, antisócrates. Todos esos nada que ver, esos se han paseado en la vida, esos han puesto a la razón por delante de la vida. Estos degradan el cuerpo, Nietzsche valora el cuerpo. Entonces, claro,
como buen cristiano, él no va a estar de acuerdo con un autor de este tipo y va a ser crítico con él. Entonces, termino un poco para que dialoguemos sobre el asunto. Le decía yo a Héctor, bueno, asumamos que tu hipótesis es verdadera. ¿Y ahora qué hacemos con las obras? Porque hay dos formas de comprender a un filósofo. Solo hay dos maneras de entenderlo. Desde su vitalidad, perdón, desde su biografía, perdón, o desde sus obras. Mi compañero lo está haciendo desde su biografía y unido a una hipótesis psicopatológica. Yo, en cambio, me posiciono desde sus obras y digámoslo así, lo rescato desde sus obras. Creo que Nietzsche es un crítico de Occidente que todavía sigue siendo válido. Efectivamente pone en evidencia el problema de la modernidad. Sigue siendo el fundamento para las posiciones postmodernas a propósito de escuelas novedosas. Además de eso, digamos que es la punta de lanza para el desarrollo de la hermenéutica. Entonces, propone un superhombre, propone transmutación de valores, etc. Entonces, desde mi óptica filosófica, hay mucho que rescatar de este autor. Pero eso sí, tal y como lo hacemos con cualquier otra persona que no tiene vista, lo tenemos que ir conduciendo poco a poco. Porque Nietzsche no es un autor que pueda leerse como le dé la gana. Tiene alguna manera de leerse. Y por último termino con esto. Como Nietzsche es asistemático, que este es otro tema fundamental para entender en Nietzsche, él no es un autor que vaya hilando un concepto con otro, con otro, con otro. Eso lo han hecho ya. De hecho, hoy bajé un diccionario de nietzscheano y me llamó la atención cómo concatenan un concepto con otro. Pero aquí lo fundamental entonces es entender que este autor tiene mucho que dar todavía. Conviene leerlo, como dice Héctor, con pinzas, pero discrepo en el sentido de que no me parece pertinente poner en duda a Nietzsche desde los 12 años en adelante, porque la pregunta que yo le decía ayer a mi compañero era: Héctor, pero si lo que vos decís es correcto, ¿cuáles obras salvamos? Si efectivamente él está medio rayadillo, si confunde el principio de realidad con el principio del deseo, probablemente, porque así es como lo que yo pienso que es, eso debe ser y no lo que es. Bueno, entonces aquí tenemos un grave lío. ¿Cuáles son las obras que salvamos? Y gozando me decía él, bueno, yo creo que voy a salvar la que decía Arnoldo Mora también, porque don Arnoldo Mora, cuando Héctor, el profesor, le cuestiona ¿qué salva usted de Nietzsche? El profesor le dice: una sola obra. Bueno, yo en eso sería mucho más nietzscheano que muchos de los que he conocido. Entonces yo no salvaría una sola obra. Creo que es un autor interesante, puede leerse, es crítico y hay mucho todavía, hay Nietzsche para el rato. Es interesante, ya le doy. Es interesante que cuando le pregunté eso a Arnoldo, salva una de las obras que escribe en 1888, un año antes de entrar al asilo. Entonces me llamó mucho la atención. Mira qué interesante, Arnoldo salva no una obra de juventud como la mayoría de la gente lo hace, tratando de demostrar que es una obra antes de 1866, sino que salva más bien una obra de madurez, entre comillas madurez, porque es un año antes de entrar ya definitivamente al asilo y no salir más hasta que muere. Entonces me llamó la atención ese elemento de don Arnoldo, y pues se respeta, es su posición, y interesante porque ni siquiera hace alusión a ese punto de que es un año antes de ya estar internado totalmente como un paciente psiquiátrico. Janet. Bueno, en primer lugar quiero felicitar al compañero Héctor por la publicación de este libro, el esfuerzo que ha hecho, y
considerado un filósofo. Quiero referirme primero a lo que se refirió la compañera Mónica Perea bien acerca del el ensayo como género literario, con lo cual estoy de acuerdo. Es decir, el ensayo como género literario, hay muchos grandes escritores y escritoras que han defendido el ensayo como género literario, que requiere sobre todo de una libertad al escribir y que debe tener un pensamiento crítico. Eso es muy importante. Muchas de las obras filosóficas podrían considerarse ensayos, ¿verdad? Sin embargo, como nosotros en la Escuela de Filosofía y lo que es la academia, como bien decía Mónica, se nos exige fundamentar las afirmaciones que hacemos. Es decir, por lo general en nuestras tesis de graduación lo que hacemos es exégesis, es decir, citar a otros pensadores, ¿verdad? Y hacer una interpretación o hilar ciertas ideas de ellos y no aportar o construir algo nuevo, ¿verdad? Por ahora deberíamos de poder, además de manejar el pensamiento de otros filósofos de Occidente, podríamos forjar un pensamiento latinoamericano que se ha venido formando con base precisamente a los pensadores occidentales, como lo hacen Leopoldo Sea, Enrique Dussel, o incluso podemos mencionar a Moisés Vichenzi, que para mí es muy valioso desde el ensayo costarricense y desde la filosofía, ¿verdad? Cuando yo hice mi tesis, recuerdo que hubo un momento en que yo tomé mi propia posición y quería hablar en primera persona, y lo primero que me dijeron, usted no puede hablar en primera persona en una tesis usted tiene que hablar impersonal o en primera persona plural, como que somos muchos los que estamos diciendo, somos muchos los que estamos pensando. Y eso es un poco frustrante para uno en el sentido de que uno quisiera también aportar desde su propio pensamiento, ¿verdad? Estoy muy interesada en leer el libro de Héctor, en el sentido de que es cierto que puede ser Nietzsche un filólogo enajenado. Ahora, el hecho de que Nietzsche tenga muchas contradicciones, creo que la mayoría de filósofos en el desarrollo de todas sus obras aparecen contradicciones. A menos que sea un filósofo de la lógica, ¿verdad? La lógica, que es el área de la filosofía, que es como más matemática, ¿verdad? Mucho más racional y no admite contradicciones, ¿verdad? Porque en lógica conocemos el principio de no contradicción. Entonces, por lo general no sería solo Nietzsche para mí un pensador contradictorio en el desarrollo de su obra. Podemos mencionar, por ejemplo, a San Agustín, que tal vez no es filósofo, ¿verdad? Es un teórico de la Iglesia en la época del Imperio Romano, pero las contradicciones tan increíbles que hay, por ejemplo, en su obra La Ciudad de Dios, dejan mucho que desear. ¿Por qué? Porque hay un interés de por medio de parte del autor de defender en ese momento la Iglesia católica o el cristianismo. Estoy de acuerdo con Ricardo en el sentido de que, no sé si como filólogo Nietzsche sea enajenado y posiblemente que lo es, no sé en qué sentido. La contradicción que te entendí es acerca de que en alguna parte de sus libros él dice Dios me guía, y por otro lado una de las frases más fuertes de Nietzsche es Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Nietzsche fue educado muy religiosamente, y como vos decís, su papá murió siendo él muy joven y fue educado por su madre y sus hermanas rodeado de mujeres. Tuvo problemas personales no solo con los varones y los contemporáneos pensadores, sino también con las mujeres. A la única mujer que le pidió matrimonio fue a Andrea Salomé, la cual lo rechazó. Y una de las afirmaciones que hizo Andrea Salomé es, cuando le preguntaron por Nietzsche, dijo, bueno, Nietzsche es un hombre obsesionado por la muerte de Dios. En ese sentido se puede entender tal vez un proceso del pensamiento de Nietzsche, ¿verdad?, de salirse de su educación religiosa a la muerte de Dios. La crítica que hace Nietzsche a Sócrates, a Platón y a la filosofía tradicional occidental
es una crítica sumamente importante, en el sentido de que, bueno, Ricardo dijo que es que él no iba por la racionalidad, sino por la vida. Muchos filósofos consideran a Nietzsche, a Marx y a Freud, ¿verdad?, como los filósofos modernos capaces de criticar la modernidad desde la modernidad, siendo ellos modernos. Es decir, toman distancia de un proceso que va a traer muchísimas consecuencias hasta el día de hoy, que tiene que ver con el dominio y el poder. Entonces, en relación con el principio de realidad y el principio de placer, Nietzsche era amigo de Freud, ¿verdad? Como ustedes saben, Freud, Nietzsche y Andrea Salomé eran amigos. En realidad no sé si le interesaba tanto no el principio de realidad, sino más bien él optaba por el principio del placer, en el sentido de lo dionisiaco y lo apolíneo, en el sentido que él prefería lo dionisiaco, las pulsiones, lo irracional, el deseo, la liberación de todos los valores morales transmitidos por el pensamiento occidental hasta su época. Es decir, la crítica que hace Nietzsche a Platón, que en realidad también es a Sócrates, y a Kant, que es el filósofo de la ética trascendental moderna, es precisamente porque mantienen una moral y un tema relacionado con qué es lo bueno y qué es lo malo. En la genealogía de la moral, Nietzsche va a decir, ¿verdad?, pues más allá del bien y del mal, la crítica que hace Nietzsche es, para mí, por lo que yo he entendido, es precisamente que la historia de la cultura ha sido la historia de un grupo social que se declara bueno y a otros los declara malos, ¿verdad? Ahí es la genealogía de la moral. ¿Cuál es el origen de la moral? ¿Por qué pasamos de los presocráticos y de pensar acerca de los elementos como filósofos más científicos a Sócrates y la idea del bien, a la ética de Sócrates y de Platón? Y Nietzsche es, en ese sentido, el filósofo de la gran sospecha, o el filósofo que desenmascara la estrategia de los grupos de dominio y de poder, los desenmascara como diciendo, ok, nos dictan qué es lo bueno y qué es lo malo para que nos comportemos de cierta manera, y que los que tienen el dominio y el poder los sigan manteniendo, sometiendo a nosotros a un proceso más bien de culpa, de que son malos, de que se hacen esto, para mantener el rebaño, digamos, calmadito. En ese sentido, es que Nietzsche dice que la voluntad de pensar de los filósofos en realidad es voluntad de poder. Entonces, más allá de que Nietzsche sea un filólogo enajenado, que puede ser, Nietzsche es un filósofo que cuestiona en el tiempo de los orígenes de la modernidad, la propia modernidad como un proyecto que en realidad va a desarrollar aún más las relaciones de dominio y de poder de este grupo social que tiene intereses obviamente políticos y económicos. Y es por eso que él, para mí, independientemente de su locura o de sus aforismos en la forma de escribir, que a veces es difícil de comprender, la lectura de toda su obra sí nos hace ver que al afirmar que la voluntad de poder es, la voluntad de pensar es voluntad de poder, está haciendo una crítica a los grupos de dominio, ¿verdad?, en el desarrollo de la cultura occidental. Y es en ese sentido que yo defendería a Nietzsche como uno de los modernos más críticos, junto con Freud y Marx, ¿verdad? Él no entró en la parte del análisis del capital como modo de producción, como lo hizo Marx, ni entró en la parte del inconsciente, como lo hizo Freud, en tanto que hay una parte instintiva, más allá de la racionalidad moderna, ¿verdad?, que también tiene el ser humano. Es decir, la crítica de Nietzsche dice, bueno, el ser humano no es solo racional, como nos han dicho desde Platón. El ser humano también es instintivo, como dice Ricardo, también es instintivo, también tiene deseos,
¿verdad? La racionalidad dentro de la historia del pensamiento occidental lo que ha hecho es sobreponerse al instinto, al deseo y a las pasiones para el dominio de las pasiones y poder comportarnos en una sociedad, ¿verdad?, que para Freud viene a terminar siendo el malestar en la cultura. Una sociedad que nos reprime como animales instintivos, pero capaces de razonar y capaces de entender el orden de las cosas. Es solo esta intervención que quería hacer en relación con, más allá de la biografía de Nietzsche o de la biografía de cualquier pensador o cualquier autor, digamos, la obra de él en sí misma, aunque Nietzsche es uno de los filósofos más dispersos, ¿verdad?, o que usa muchos aforismos y también metáforas como buen filólogo, ¿verdad?, él quisiera volver a los presocráticos, a la época en la que no se pensaba a partir del bien y la política se alía a la moral. Entonces, para mí, Nietzsche, tengo los dos volúmenes de Heidegger acerca de Nietzsche, que mencionaste vos, Ricardo, y en los que Heidegger toma en cuenta tal vez la parte de filosofía. Con sinceridad, acabo de obtener esos libros y no los he leído, me encantaría leerlos, y son dos volúmenes de este vuelo, pero no he tenido tiempo de hacerlo porque tenemos mucho trabajo aquí en la universidad, ojalá pudiera hacerlo, pero me parece muy interesante la propuesta del compañero Héctor, en tanto que Nietzsche sea un filólogo enalienado. Sin embargo, como filósofo ofrece incluso una metodología de la genealogía de la moral que va a influir en Michel Foucault. Michel Foucault es muy influenciado por el pensamiento nietzscheano, en tanto eso de la represión, los encierros, vigilar, castigar, la moral. Y eso sería interesante también tal vez analizar. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora. Antes de pasar el micrófono al profesor, conviene romper otra lanza a favor de Nietzsche. Una de las críticas que se le hace a este autor es efectivamente eso que decía usted, digamos, que hay contradicción, dice y se desdice, etc. Bueno, los que fuimos formados en filosofía sabemos perfectamente que hay un Platón de primeros años y otro Platón de los años de vejez. Y el de las leyes y el sofista, nada que ver con el de la República. Y esto que pasa con él, no pasa solo con Platón, pasa también con otros autores. Marx en Juventud, Hegel, etc. Voy a decirlo de manera más sintética y simple. Si quieres ser un pensador, tienes que pensar, pero tu pensamiento no va a ser igual siempre. Como lo decía Pablo en algún momento en las epístolas, a propósito de mi compañero que le encanta estos temas, cuando era como niño, pensaba como niño. Pues cuando uno es filósofo y es novato, pues tiene una manera de enfrentarse al mundo que probablemente categorial y epistémicamente no sea la más válida. Pero a medida que va dialogando, porque esto es fundamental en la filosofía, y va construyendo y deconstruyendo, pues hallarás otras maneras que dan mejor y con más certeza cuenta de la realidad. Y en este sentido, insisto, Nietzsche también maduró poco a poco. Claro, lástima que no llegó a madurar completamente porque terminó efectivamente loco. Y por último, me parece genial lo que pone el profesor al inicio en el texto, que hace alusión al genio y a la locura, poniendo en evidencia, digamos, y eso sí me parece muy bueno, que Nietzsche tiene aspectos de genio y otros de loco. Yo le decía a Héctor, ¿cómo hace este muchacho para que a los 24 años tiene la opción de entrar a una universidad y ser profesor? Yo estaría como loco, pero no duró ni unos pocos meses, dura ahí y luego se marcha, porque a él no le interesa la academia, le parece acartonada. Él está en otro mundo. Muy bien, muchas gracias. Perdón, nada más quería saber cuál es la obra que dice don Arnoldo que es la buena de Nietzsche. La transmutación de los valores.
nombre propiamente que tiene, pero es de 1888, eso sí le puedo asegurar. Vean, es interesante dentro de todo lo que se ha dicho, porque, por ejemplo, en el libro, lógicamente uno no puede abarcar en una exposición todo lo que uno dice, pero también hay que tener cuidado cuando uno habla del vitalismo de Nietzsche, porque Nietzsche es un aristócrata, y no dejó de serlo a través de todos sus escritos. Por eso pudo dejar de trabajar en la academia. Sí, es un aristócrata y por lo tanto no está por la igualdad. Para él, Marx, como le decía yo un poco a Montoya, conversando, que por cierto se enojó un poco, Marx, ese concepto de creer en la igualdad de la plebe no es de Nietzsche. Nietzsche jamás pensó, incluso cuando él escribe sobre Tocqueville de Megara, lo dice abiertamente: estoy de acuerdo en que con solo andar a la par de un plebeyo es como andar con alguien que tiene lepra. El hombre verdadero es el superhombre. La religión es la religión de los débiles. Los débiles no cuentan, solo cuentan los fuertes. En el momento en que las razas fuertes aceptaron el cristianismo, así lo dice, fue lo peor que han hecho. Lo dice directamente. Entonces hay que tener cuidado cuando uno habla de un Nietzsche propopular. Nietzsche en su obra en eso sí es consistente. Él es fundamentalmente un aristócrata. Jamás está pensando, incluso por eso se enoja con Kant. Eso de la ética general en la que todos nosotros tratamos de ser buena gente con los demás, no. Yo individualmente pongo los valores y pisoteo al que debo pisotear. Así de simple. ¿Verdad? Eso es un problema que hasta el día de hoy tenemos que tener claro. Y Heidegger, yo discrepo con mi compañero, Heidegger apoya a Hitler, despide a Husserl de la universidad porque es judío. Como anillo al dedo le parece Nietzsche, definitivamente. ¿No? Entonces hay que tener cuidado también cuando uno quiere darle más loas a Nietzsche. No estoy diciendo que no pueda ser rescatable, como lo digo al final, pero oigan cómo lo digo, porque también en ese sentido yo creo en esto mucho. Dice, lo que sí se puede afirmar sin temor, luego de las fuentes manejadas en el presente trabajo, es que no hay duda de que Nietzsche es un autor muy sugerente y que permitió a muchos pensadores tener construcciones originales a partir de ideas germinales nietzscheanas, y muchas veces se alejan totalmente del autor que iluminó, y que si se hubiera circunscrito a Nietzsche, los resultados teóricos serían absolutamente distintos, o incluso de difícil resolución en cuanto a los conflictos teóricos que el mismo Nietzsche poseía por sus enfermedades mentales ya reseñadas. O sea, lo que estoy diciendo es, agarren a Nietzsche, cojan algunas cositas, reelaboren, pero agarrar a Nietzsche de una manera completa se van a encontrar con graves problemas, porque Nietzsche es Nietzsche y sus enfermedades mentales. No se puede separar a Nietzsche de su estado vital. Y entonces agarrar a Nietzsche así porque así, ¡pum!, y agarrarlo completo, miren, se le arma a usted un arroz con mango en la cabeza. Es mi pensamiento, y como dice Mónica,
Cuando uno escribe un ensayo, uno se compromete con lo que está diciendo. Y entonces, definitivamente, se le hace un arroz con mango. Y lo que yo siempre he creído es que mucha gente arregla Nietzsche. Arregla Nietzsche a través de esos fogonazos, como dice mi querido compañero, y hemos peleado mucho eso. Nietzsche tiene genialidades, pero son fogonazos geniales. Hay que agarrar esos fogonazos geniales y construir a partir de ellos, pero no usando a Nietzsche, usando la idea genial. Porque si usted usa todo Nietzsche, termina loco. Eso es lo que yo pienso. No sé qué añadir más, tal vez lo único conveniente es que Nietzsche, les decía, es asistemático, pero ha sido leído desde la ortodoxia filosófica. Es decir, Nietzsche se aparta de la ortodoxia filosófica, por eso no lo quieren, por eso en alguna medida, digamos, lo critican, hace filosofía desde la literatura, cosa que no le gusta para nada a los filósofos, pues consideran que hay una gran distinción entre la ficción y la realidad, entre el mito y el logos, cosa que a todas luces para algunos de nosotros es cuestionable. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aló. Miren, lo que sí tengo que agradecerles es que los que están aquí porque quisieron estar. Y miren, en una universidad, como decía Mónica, en donde cada vez siente uno menos el academicismo real, no esa academia que repite, como decía mi compañera Janet, que es cierto. Aquí te dicen, por ejemplo, llegué una vez cuando era estudiante donde Plutarco Bonilla, y le dije, mira Plutarco, tal cosa sobre los presocráticos. No, mira, olvida esa idea, porque no hay autoridad que te sustente eso que estás diciendo. Te están impidiendo pensar. Tenés que pensar con las citas, como dices vos, con la exégesis. Eso es lo que hace uno, puras exégesis, citando y citando y citando y citando autores. ¿Y dónde está mi pensamiento? Y esto es una muestra. No nos leemos, no nos interesa lo que hace el otro, y por eso este auditorio está como está. Y eso llama mucho la atención. Nadie quiere. ¿Cuántas conversadas me pegué yo con Ricardo? Horas de horas de horas discutiendo a Nietzsche, y no una, como hemos dicho. Tenemos meses, no días, meses de estar discutiendo. Y eso que estamos con un solo autor. ¿Qué tal si estuviéramos hablando con más autores? Yo creo que no nos alcanza el tiempo para estar hablando. Y ustedes ven que hoy en día se sienta uno en la soda, nadie habla nada realmente académico. Yo con las únicas personas que he hablado algo académico han sido con mis compañeritos que ya hemos nombrado varias veces aquí, Montoyita, Ricardo, Janet, Mónica, etcétera, que a veces en algunos espacios pequeñitos hemos podido comentar, pero la soda es una esterilidad total, donde la gente está hablando de cualquier cosa menos de la academia, y menos diciendo, ¿viste lo último que sacó Janet? ¿O viste lo último que sacó Héctor? ¿O viste lo último que sacó Ricardo? Nadie nos lee, escribimos para lo invisible. O sea, las revistas se recogen y se guardan en un gavetero. Y que Ricardo me lo diga cuántas revistas he encontrado en los gaveteros de la escuela, botados por los mismos profesores. Valen 2 puntos, sí señor. Ok, muchas gracias, de verdad, y les agradezco.